una cuadratura ambos planetas están en tensión. Definitivamente una cuadratura no se siente cómoda, pero la tensión es una condición bastante útil. A nivel físico, por ejemplo, no sería posible sentarnos, ponernos de pie o hacer cualquier tipo de movimiento corporal si no fuera por la capacidad de nuestros cuerpos para tensar sus músculos. La cuadratura es productora de tensión y esfuerzo. Vivir en un estado altamente presurizado o con demasiada tensión puede agotarnos y desgastarnos, pero de manera más positiva es la tensión la que nos impulsa a la acción y es la tensión la que nos da el potencial para estirarnos y para hacernos crecer. Es la tensión y el conflicto lo que nos obliga a actuar para que las cosas sucedan. Las cuadraturas en una carta son las que describen lo que puede activar nuestra voluntad y promover nuestra acción, esfuerzo y lucha necesarios para alcanzar objetivos y para manifestar metas. En una cuadratura es la lucha misma entre ambos planetas o ambas fuerzas la que da el potencial para realizar una acción y para llevarnos a crecer. Generalmente reconocemos a ambos lados de nuestras cuadraturas. El problema es que las energías parecen empeñadas en obstaculizarse, desafiándose mutuamente. Esto crea tensión, incertidumbre y generalmente una gran resistencia de un planeta al otro. Como en una cuadratura, la energía de un planeta se interpone en el camino de la otra, tenemos en general situaciones muy tensas porque no sabemos qué puede pasar después. Hay una sensación de miedo, incertidumbre e inseguridad sobre nuestra capacidad de poder hacer frente a las tensiones y al estrés generados por las cuadraturas. Cuadrar se usa para dar forma y para hacer que algo coincida. Las cuadraturas se tratan de hacer una reconciliación porque hay un conflicto de intereses entre ambos planetas o entre ambas fuerzas. Con una oposición podríamos oscilar de un lado al otro o quedarnos en un lado proyectando el otro lado en otras personas. Pero con las cuadraturas no podemos hacer eso porque ambos planetas se exigen mutuamente y generan mucha incomodidad. En una cuadratura hay que vivir cuadrando ambos planetas de alguna manera. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Animal Astral. Si sos nueva o nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos seguís, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad en la que podés aprender astrología. Bueno, vamos a analizar a las cuadraturas en detalle para que puedan usar esta clase como guías al leerlas en una carta. El aspecto de cuadratura se produce cuando dividimos al círculo de aspectos por el número 4. Los planetas en cuadratura están separados por 90 grados y llegamos a este ángulo dividiendo el círculo de 360 grados por el número 4. El número 4 también es el resultado de multiplicar el número 2 por 2, por lo que la cuadratura también deriva del número 2, al igual que la oposición. En este sentido, la cuadratura también es un aspecto de dualidad y representa las cualidades de estar en tensión y en conflicto, por lo que en general se considera a la cuadratura como un aspecto desafiante y es más desafiante que la oposición porque tiene dos partes de dualidad. El número 4 también se considera como el número de la manifestación o de la materia y en astrología también lo asociamos a los 4 elementos. En teoría, un arco o un ángulo de 90 grados en la eclíptica corresponde a la cúspide de Cáncer y de Capricornio. La cuadratura, por lo tanto, se correlaciona con el elemento tierra y con el elemento agua y tiene polaridad negativa. En teoría, este aspecto, por su polaridad negativa, nos fuerza a dirigir nuestra energía hacia adentro. Sus tensiones están arraigadas en primer lugar a nuestro interior. Las cuadraturas representan puntos de tensión mayores dentro del círculo completo de aspectos, marcando el punto medio de cada mitad de ciclo. Al igual que la conjunción y que la oposición, la cuadratura corresponde con la calidad cardinal
en teoría, y por lo tanto debe ser vista como un aspecto bastante dinámico que nos proporciona mucho impulso y estímulo para iniciar cambios o para abrir un nuevo camino. Su naturaleza friccional se alivia mejor a través de la acción decisiva que parte de una tensión interna. Las cuadraturas exigen lucha directa, esfuerzo usualmente agresivo en el sentido de hacer algo y un mayor gasto de energía basándose en lo que internamente nos produce tensión o estrés, forzándonos a actuar de manera explícita. Este aspecto nos permite lidiar con crisis y producen puntos de inflexión bastante importantes en nuestra vida y en nuestra conciencia. Los planetas involucrados en un aspecto de cuadratura interactúan desde una postura algo defensiva y usualmente no se sintetizan fácilmente. Son planetas que parecen seguir la línea de mayor resistencia y producen frustración. Tienden a bloquearse o a desafiarse mutuamente. Pero mientras que los impulsos de los dos planetas resisten una integración pacífica o suave, también es esta fricción entre los dos planetas en cuadratura que le da a este aspecto un sentido vital de empuje, pudiendo manifestarse como una liberación de fuerzas o de energías. En las relaciones de aspectos, como ya hemos visto, siempre hay un planeta más lento y uno más rápido. En el caso de la cuadratura, el planeta que se mueve más rápido es el que en general se siente encerrado, inhibido y resentido por las demandas impuestas por el planeta que se mueve más lento, y es el planeta más rápido que debe reorientar su dirección. En las cuadraturas, los planetas lentos son bastante intransigentes. La cuadratura también nos proporciona el poderoso impulso de energía concentrada necesario para enfrentar y superar obstáculos mayores que de otra manera ahogan nuestros procesos de crecimiento. Las cuadraturas nos desafían a actuar en lugar de continuar soportando el dolor y la incomodidad que generan. La agudeza de este ángulo de 90 grados tiende a agitar a los planetas, presionándolos. Por eso generan bastante tensión y también estrés. En una cuadratura, los planetas se presionan mutuamente. La cuadratura nos obliga a enfrentar asuntos conflictivos que solo no se van a resolver o entender conscientemente, y nos obliga a enfrentar directamente esos desafíos. Y los temas involucrados por los signos, los planetas y las casas en cuadratura suelen demandar nuestra atención completa y total. Esto es así sobre todo cuando los signos involucrados en cuadratura son fijos o cuando involucra planetas en posiciones de caída o cuando las cuadraturas son activadas por tránsitos de planetas lentos. Cuando el planeta de movimiento más rápido alcanza un punto de cuadratura en su ciclo de aspectos, se ve forzado a operar según una nueva estructura o se ve forzado a crear un nuevo fundamento que puede abrirle un nuevo camino para superar un obstáculo, una tensión o una crisis, para eventualmente poder llegar a unir ambos planetas o fuerzas. Recordemos que todos los aspectos son parte de un ciclo que empieza y termina en una conjunción, que es un símbolo de unión, para poder asimilar ambas fuerzas juntas. Las cuadraturas nos enseñan cómo ser más selectivos con la forma en la que expresamos ambas fuerzas y cómo podemos crear una nueva manera de relacionar ambos planetas. Nos permite enfrentar situaciones difíciles sin rendirnos una vez que nos reorientamos para aceptar las tareas desafiantes que tenemos que hacer frente. Al negar o bloquear nuestra capacidad para manejar desafíos en cuadratura, solo vamos a generar más tensión, más estrés y más bloqueos. La cuadratura se comienza a resolver y puede sentirse estimulante siempre que esté fluyendo en acción y no esté reprimida. Una cuadratura va a generar más frustración cuando no tiene salidas para aplicar la tensión. Por lo que cuando tenemos planetas en cuadratura hay que buscar conscientemente actividades que requieran involucrarnos con esfuerzos personales para poder acomodar ambos planetas o ambas fuerzas de manera motivadora y sensata. La cuadratura inferior.
La cuadratura inferior específicamente se refiere a cuando el planeta más rápido ya pasó por la conjunción con el planeta más lento y llega al primer ángulo de 90 grados inferior en su ciclo de aspectos. La cuadratura inferior corresponde con el signo de Cáncer en la eclíptica. También se asocia con el fondo del cielo, con la casa 4 en el círculo de casas y con la luna porque es la que rige a Cáncer. Por lo que los desafíos y el estrés de una cuadratura inferior se corresponden en teoría con las simbologías de los desafíos representados por el signo de Cáncer, por la luna y por la casa 4. El estrés mostrado por una cuadratura inferior indica un conflicto subconsciente de fondo o de base en el que sentimos que nuestro sentido personal de seguridad, de tranquilidad, de confort y de protección está siendo amenazado o desafiado de alguna manera. Una sobrecarga de cuadraturas inferiores mal gestionadas o bloqueadas enfatiza el estrés por la inseguridad y la incertidumbre. Las cuadraturas inferiores en una carta natal se activan cuando son transitadas por un planeta, especialmente por los planetas más lentos, como por ejemplo un transpersonal, y teóricamente deberían comenzar a operar en la infancia, usualmente dentro de nuestro ambiente familiar temprano y en los momentos de crianza. La fuente de estrés de una cuadratura inferior está profundamente arraigada dentro de los recovecos de nuestro yo interior, de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestra familia o de nuestro linaje familiar, siempre en relación con las casas y los planetas que estén en cuadratura. Una cuadratura inferior es donde tendemos a estar o quedar atrapados con experiencias pasadas, usualmente familiares, de las que nos es muy difícil salir o que nos cuesta soltar porque nos cuesta poner esas experiencias en la perspectiva adecuada. Las cuadraturas inferiores exponen nuestras vulnerabilidades desde la raíz, nos hacen sensibles y nos muestran dónde estamos cómodos pero incómodos, revelando tendencias de actuar o reaccionar de manera inconsciente, irracional y regresiva. Es probable que seamos demasiado sensibles y defensivos en esas áreas afectadas por la cuadratura inferior. Y es donde tendemos a ser demasiado protectores de nosotros mismos o de otros debido a vulnerabilidades que hayan tomado control de nuestra conciencia. Podemos embotellar internamente conflictos pasados. Muchas cuadraturas inferiores en una carta natal o en una carta de tránsitos puede denotar el desarrollo de mecanismos de defensa subconscientes. Nuestra manera típica de enfrentar cualquier cuadratura inferior es a través de la construcción de protecciones, de barreras, de escudos, todos con un enfoque introspectivo que paradójicamente ponen en más riesgo nuestros intentos de establecer o armar una seguridad y una protección, y que solamente generan más bloqueo. Con las cuadraturas inferiores somos desafiados a través de la presión del estrés producido por una crisis que amenaza nuestra seguridad a confrontar aquellas actitudes de comportamiento que cuando se dejan sin resolver continúan haciéndonos sentir sin base, desarraigados y desprotegidos. En las cuadraturas inferiores la vida nos desafía y nos obliga a romper con las respuestas habituales desarrolladas en el pasado que ya no nos nutren o en donde no nos podemos apoyar. Las cuadraturas inferiores nos desafían a crear y a establecer un nuevo sistema de apoyo o una nueva base vital para nosotros mismos y sugieren que abandonemos fuentes de seguridad anteriores o pasadas que ya no sirven más. Un propósito esencial de una cuadratura inferior es la digestión constructiva de experiencias pasadas familiares que han amenazado nuestra seguridad, nuestra base o nuestra protección de alguna manera. Debemos aprender, y a menudo de manera bastante difícil o desafiante, qué facetas de esa experiencia pasada o familiar son dignas de digestión y asimilación y cuáles no. Lo que ya no nos sirve de apoyo para nuestro crecimiento futuro tiene que ser liberado conscientemente si queremos seguir desarrollándonos.
seguir agarrados a experiencias pasadas que nos hayan amenazado la seguridad es lo que no ayuda cuando sentimos estrés o vivimos desafíos producidos por cuadraturas inferiores. Y otro propósito de las cuadraturas inferiores es desafiarnos a descubrir nuevas maneras de autocuidado, teniendo en cuenta lo que verdaderamente necesitamos para sentirnos a salvo, protegidos y cuidados. Y los desafíos de las cuadraturas inferiores natales van a ser continuos, por lo que cualquier tipo de caparazón, familia, grupo de pertenencia o sensación de protección y seguridad suele ser desafiado eventualmente, ya que la verdadera seguridad siempre viene de una sensación interna. Por último, las cuadraturas inferiores nos ayudan a desarrollar un sentido de profundidad. Cuando faltan, somos menos capaces de reconocer el poder de nuestro subconsciente, de nuestra profundidad emocional o psicológica. Por lo que se pueden utilizar las cuadraturas inferiores para desarrollar una profundidad psicológica o emocional. La cuadratura superior. La cuadratura superior se refiere a cuando el planeta más rápido ya pasó la oposición con el planeta más lento y llega al segundo ángulo de 90 grados superior en su ciclo de aspectos. Una cuadratura superior corresponde en teoría al signo Capricornio en la eclíptica y también se asocia con el medio cielo, con la casa 10 y con el planeta Saturno porque es el planeta que rige a Capricornio. Los desafíos y el estrés causados por una cuadratura superior se corresponden en teoría con las simbologías de los desafíos representados por el signo Capricornio, por Saturno y por la casa 10. Mientras que la inseguridad subjetiva y la búsqueda de seguridad personal caracterizan una cuadratura inferior, los patrones de estrés relacionados con una cuadratura superior resultan de una presión consciente de la responsabilidad social. Las correspondencias de estas cuadraturas superiores con Capricornio y Saturno sugieren que, en teoría, cualquier cuadratura superior representa un sentido de insuficiencia, culpa, dificultad, extrañeza y miedo a las responsabilidades, a las exigencias, a las estructuras y a las consecuencias en el tiempo, usualmente en relación con un rol social, con un rol público o con algún tipo de estructura, limitación, obstrucción o autoridad. Estas cuadraturas nos incitan a lograr y a realizar en el mundo exterior, pero generan estrés por inhibición debido a las luchas con factores de control externo, con figuras de autoridad o debido a trabas, limitaciones y usualmente exigencias. Suelen requerir y desafiar a manejarnos o a conducirnos mejor en entornos públicos, profesionales o sociales, entendiendo nuestras limitaciones personales y las exigencias sociales o profesionales, así como también obligándonos a encontrar nuestro rol social. Estas cuadraturas superiores son bastante frustrantes porque generan una conciencia muy pesada de que cualquier impulso personal o individual que tengamos es antagónico o puede ser frustrado o frenado por las responsabilidades que tengamos. Usualmente lo que deseamos no se condice con lo que se espera a nivel social, profesional o público, y eso hace que una cuadratura superior se sienta bastante exigida y esas exigencias se sientan como algo pesado. Lo bueno de las cuadraturas superiores es que son bastante más objetivas o conscientes o definidas. Dan autodisciplina, dirección, responsabilidad y propósitos a seguir que son más determinados. Por lo tanto, puede ser más fácil utilizar constructivamente estas tensiones y el estrés producido por las exigencias de una cuadratura superior a través de la búsqueda de ambiciones mundanas y de logros y resultados externos. El objetivo de una cuadratura superior es aprender la responsabilidad de nuestras decisiones personales y en sociedad. Nos desafían a reconocer nuestras obligaciones no como una carga pesada, sino como una responsabilidad asumida, decidida. Nos fuerzan a vigilar y a desarrollar en el tiempo nuestras capacidades para generar logros y resultados externos,
nos obligan a tener autosuficiencia para tomar mejores decisiones y nos presionan a asumir roles de autoridad y de exigencia. Expresadas negativamente, las cuadraturas superiores denotan una autopreservación o un autocontrol que puede ser despiadado y muy orientado a adquirir poder o a ser implacables, inhumanos, crueles o desalmados para dominar a otras personas o dominarnos a nosotros mismos, y pueden generar un juicio hacia uno mismo o hacia otros y una sensación de ser superiores o de querer ser superiores de alguna manera. Muchas cuadraturas superiores enfatizan un comportamiento que es excesivamente cauteloso, desconfiado, temeroso, exigente o exigido, y suele provocar cautela, prejuicio y predisposición a no mostrar vulnerabilidad, evitando calculadamente personas y situaciones que desencadenan sentimientos de vulnerabilidad, fragilidad o debilidad. Estas cuadraturas superiores nos instan a asumir ambiciones y objetivos desafiantes que influyan en nuestro mundo, por lo que una deficiencia de cuadraturas superiores podría revelar menos ímpetu o menos incentivo para superar obstáculos externos que son autolimitantes. Las cuadraturas superiores correctamente manejadas promueven una mayor autosuficiencia y la capacidad de construir cimientos firmes y bien estructurados en el mundo que nos rodea y a lo largo del tiempo. Pueden ser útiles porque es a través de encontrar obstáculos que crecemos, ya sea refinando nuestra propia posición o haciéndola más fuerte. Vivir con cuadraturas superiores, al igual que aprender a vivir con Saturno, tiende a volverse un poco más fácil a medida que pasa el tiempo, a medida que envejecemos, si es que hacemos el trabajo que sabemos que tenemos que hacer. Lidiar con el estrés que produce una cuadratura superior es parte del proceso de maduración. Y una persona sin cuadraturas superiores o con poca influencia saturnina en sus cartas parecen estar acostumbrados a tomar el camino más fácil o el camino de menor resistencia. Modalidad, polaridad y elemento en las cuadraturas. En teoría, los planetas en cuadratura tienen una doble dualidad. Tienen dos principios fundamentales que son diferentes y se tensan mutuamente. Estos son la polaridad y el elemento. Una cuadratura o dos planetas que están en cuadratura generalmente están ubicados en signos del zodíaco que tienen polaridad diferente, es decir, uno está en un signo positivo mientras que el otro está en un signo negativo, y ocurren entre elementos incompatibles o antagónicos, por lo que esto agrega más tensión. Los planetas en cuadratura solo van a tener en común su modalidad o su modo, o sea, en teoría ambos planetas en cuadratura van a ser cardinales, o van a ser fijos o van a ser mutables, por lo que el conflicto de intereses, el estrés y la tensión entre los dos planetas en cuadratura se presenta en términos de polaridad y de elemento, ya que el modo o la modalidad va a ser en teoría igual. El resultado es un punto de bloqueo y de fricción entre los planetas bastante tenso y puede ser difícil completamente reconciliar sus diferencias. Cuadraturas cardinales. Los signos cardinales están orientados para iniciar metas y son bastante dinámicos, de modo que los planetas en una cuadratura cardinal van a estar particularmente decididos a ponerse en acción para confrontar y resolver la tensión o el estrés de manera activa y usualmente de manera bastante decidida. Suelen generar puntos bisagra de cambio dinámico para salir de un estancamiento. Es una cuadratura usualmente bastante proactiva, sin temor a la idea de romper o de crear un nuevo camino o de establecer un precedente. Las cuadraturas fijas. Los signos fijos son bastante poderosos y determinados, y los planetas en signos fijos resisten el cambio o el ajuste. Por lo tanto, una cuadratura fija es el tipo de aspecto más arraigado y usualmente el más inflexible, y aunque los planetas pueden ser utilizados juntos de manera muy efectiva,
La resistencia natural de los planetas en cuadratura en signos fijos puede hacer que este aspecto sea particularmente muy inflexible. Las cuadraturas fijas pueden describirse como el efecto de una fuerza chocando con un objeto inamovible o con una pared. Las cuadraturas mutables. Los signos mutables son adaptables, cambiantes y están preparados para hacer ajustes, por los que los planetas en una cuadratura mutable probablemente interactúen entre sí de manera más fácil y flexible, ya que es probable que cada uno tenga la capacidad de negociar con el otro para resolver la tensión de la cuadratura. Las cuadraturas disociadas. Una cuadratura disociada ocurre cuando dos planetas están en un ángulo de cuadratura, 90 grados, pero en signos que bajo condiciones normales forman aspectos más armoniosos. Por ejemplo, un sextil o un trino. Por ejemplo, el signo Aries normalmente forma una cuadratura con Cáncer o Capricornio en la eclíptica, porque son los signos cardinales. Esto significa que si los planetas forman una cuadratura en Aries, Cáncer o en Aries, Capricornio, lo harán en condiciones normales en las que tanto el planeta como el signo están a 90 grados formando cuadraturas estándar. Al hablar de una cuadratura disociada, los planetas pueden estar a 90 grados de distancia entre sí, o sea, formando una cuadratura, pero están en signos que normalmente forman un sextil o un trino. Usando a Aries como ejemplo, la cuadratura disociada se puede formar con un planeta que esté en Géminis o en Acuario, en cuyo caso los planetas pueden estar a 90 grados formando una cuadratura, pero van a estar en signos que naturalmente forman un sextil a Aries. Continuando con Aries como ejemplo, la cuadratura disociada también se podría formar con planetas que estén en Leo o en Sagitario. En este caso de cuadratura disociada, los planetas pueden formar un ángulo de 90 grados, o sea, una cuadratura entre sí, pero van a estar en signos que naturalmente forman un trino a Aries. Una cuadratura disociada que involucra signos que naturalmente forman un sextil, por ejemplo, Aries-Géminis o Aries-Acuario, podría ser un tipo de tensión muy estimulante, ya que la influencia subyacente del sextil entre ambos signos permite reconocer objetivamente la razón del conflicto, del estrés o de la tensión, en lugar de seguir actuándolos inconscientemente de manera habitual. Puede indicar una necesidad interna de aprender por qué sus impulsos trabajan en propósitos que están cruzados o bloqueados. Y puede estar más abierto a ideas sobre cómo manejar sus desafíos, a diferencia de una cuadratura estándar que puede ser más defensiva. Puede fomentar la ruptura de patrones rígidos de una manera que es más atractiva, más estimulante, más intrigante o que genera curiosidad en vez de sentirse amenazante, pesada o exigente. Así que al estar disociada con signos en sextil, podemos tener una cuadratura que tiene el potencial de volverse más iluminada, más inteligente, más hábil o más diestra, una vez que la persona se da cuenta de que puede abordar inteligentemente sus problemas o los desafíos. La influencia subyacente de los signos en sextil puede dar una cuota extra de estímulo, curiosidad y ganas de aprender. Las cuadraturas disociadas que involucran signos que forman un trino entre sí, por ejemplo Aries-Leo o Aries-Sagitario, sugiere que el sentido personal de armonía y bienestar permite aceptar los desafíos con más fe o más confianza. No importa cuán difíciles tienden a ser las situaciones, la persona puede creer internamente que las cosas van a funcionar para lo mejor debido a sus esfuerzos persistentes. Los problemas en este tipo de cuadratura disociada no van a mejorar ni a desaparecer a menos que estos desafíos se traten o se actúen de manera directa y realista. En lugar de esperar internamente encontrar soluciones mágicas o soluciones instantáneas, se debe permitir que la influencia del trino o el trígono brinde una visión más creativa o una perspicacia más positiva para ayudarle a resolver los conflictos de manera activa.
En el caso de estas cuadraturas disociadas con signos en trino o en trígono, puede necesitar cultivar más autodisciplina y tratar de resistir la tentación de procrastinar. En el peor de los casos, puede ser que en las cuadraturas disociadas falte resistencia y determinación para lidiar con las circunstancias estresantes y exigentes, ya que tanto los trinos o trígonos como los sextiles buscan soluciones más fáciles, con menos esfuerzo y no están tan inclinados a soportar bien el estrés en el tiempo. El impulso interno necesario para superar un obstáculo externo problemático que genera una cuadratura normalmente es inadecuado cuando estamos en una cuadratura disociada. Entonces, ambos tipos de cuadraturas disociadas son menos propensas a lograr éxito a través del esfuerzo y la lucha en el tiempo. Las cuadraturas estándares son muy potentes debido a que los signos involucrados se desafían entre sí de manera aguda, resultando en un nivel de fricción que puede ayudar a desarrollar un sentido vital de empuje y fuerza. En cambio, en una cuadratura disociada, los signos involucrados no se desafían entre sí, sino que tienen más una tendencia a ser optimistas o a dejar que las cosas pasen y entonces son más relajados, lo que resulta en menos ímpetu para tomar acciones decisivas para resolver un conflicto, un predicamento, un bloqueo, que es lo que la cuadratura normalmente produce o atrae. Frases claves para describir cuadraturas entre planetas. Hay una lucha por integrar activa y efectivamente una fuerza con otra fuerza. Hay tensiones entre fuerzas que amenazan la seguridad personal. Hay exigencias externas que ponen presión para que logre manifestar ambas fuerzas. Se enfrenta a la necesidad de expresarse, pero ambas fuerzas están en conflicto o pelea. Se siente impulsado o impulsada por salir de un estancamiento entre fuerzas. Busca ser proactivo o proactiva y abrir un nuevo camino de acción para encontrar una sinergia entre ambas fuerzas. Se encuentra desafiado o desafiada a expresar fuerzas que se bloquean mutuamente. Parece estar estresado o estresada, frustrado, frustrada o incómodo por cómo interactúan ambas fuerzas. Es un gran desafío expresar ambas fuerzas que se traban mutuamente. Obtiene una gran satisfacción y logro personal cuando logra cuadrar ambas fuerzas. Ejemplos de cuadraturas. Como ejemplo, consideremos una cuadratura entre Mercurio y Marte. En este aspecto, los principios de Mercurio y Marte se combinan en términos de esfuerzo y lucha. Las personas con este aspecto pueden sentirse impulsadas a aprender, pero pueden sentir que por mucho que se esfuercen, nunca pueden dominar completamente el tema que elijan estudiar o aprender. O pueden sentirse constantemente en competencia intelectual con otros, pero incapaces de ganar. Algunos pueden sentir que sus ideas y opiniones están en conflicto con las de otros y pueden verse a sí mismos en una lucha interminable por ganar un argumento. Pueden sentir que hermanos, maestros o vecinos obstaculizan sus logros o sus acciones y pueden sentir que su impulso es bloqueado por dificultades de aprendizaje o problemas en la comunicación. Estas dinámicas pueden experimentarse como una fuente constante de frustración, pero es poco probable que estas personas se den por vencidas y las dificultades solo probablemente los inciten más a actuar y a aprender. Su constante esfuerzo por aprender y desarrollar sus habilidades mentales y comunicativas puede ayudarlos a desarrollar mucho de su potencial intelectual. Como otro ejemplo, consideremos al Sol en Acuario en cuadratura con la Luna en Escorpio. Con esta cuadratura, la persona se puede esforzar por desarrollar una identidad que sea orientada hacia la humanidad, pero se enfrenta a la necesidad instintiva de ser muy privado, profundo y quizás con secretos. Esta tensión sugerida por la cuadratura puede que no se resuelva completamente, pero es una presión que al estar siempre presente le va a generar un dinamismo.
Siempre va a tener estas necesidades en conflicto, pero puede lograr grandes cosas al combinar con éxito estos dos principios. Por ejemplo, desarrollando una identidad dentro de un grupo más amplio, Sol en Acuario, que utiliza las habilidades innatas de la Luna en Escorpio, como una persona dentro de una comunidad alternativa o, por ejemplo, un psicoterapeuta trabajando con un equipo más amplio. Como otro ejemplo, consideremos a Marte en Géminis en cuadratura con Urano en Virgo. Marte en Géminis le puede gustar opinar, es de pensamiento rápido y puede ser competitivo intelectualmente. La generación de Urano en Virgo busca cambios radicales e innovaciones en, por ejemplo, las áreas de salud, la tecnología, la ciencia o en el trabajo. Esta es una cuadratura mutable con Géminis y Virgo, ambos regidos por Mercurio y dispuestos a adaptarse y a ajustarse al contexto o a las circunstancias, y con un foco en lo intelectual, en la comunicación o en el aprendizaje. Esta cuadratura puede indicar que la persona puede luchar para integrar activa y efectivamente sus ideas para provocar cambios e innovaciones, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Esta persona se puede enfrentar al desafío de convertirse en el portavoz de prácticas de salud alternativas o complementarias. Y si la persona es incapaz o elige no trabajar esta cuadratura para intentar cuadrar ambos planetas, puede encontrar que sus ideas enérgicas causan perturbación y desasosiego, o que sus innovaciones e ideales son desafiados agresivamente. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de este análisis detallado de las cuadraturas. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video de las oposiciones y espero verte ahí. Muchas gracias.